Shalom a todos. 19 de febrero del 2024, segunda edición. El Pleno de la Knesset se reúne hoy, lunes, para votar sobre la destitución del miembro de la Knesset, Ofer Kasif. Y por ahora aún no está claro si se ha alcanzado la mayoría necesaria, 90 parlamentarios, para apoyar la medida. En la facción Hadash-Tal, de la que Kasif es miembro, se acercaron a los partidos en un intento de convencerlos de que no apoyaran la propuesta o que no participaran en ella. La mayoría de los esfuerzos están dirigidos a la facción del judaísmo de la Torá, en un intento de influir en sus miembros para que se abstengan de apoyar el juicio político a Kasif. La facción Yesh Atit anunció la libertad de voto, pero su líder Yair Lapid votará contra la implementación. La facción del cambio estatal también tendrá libertad del voto. El ministro Gideon Sar y los miembros de Tikva Hadashah, Yifat Shasha Biton, Zev Elkin y Sharan Ashakal votarán a favor. Hace unas 3 semanas, el comité de la Knesset decidió recomendar la destitución de Kasif. La solicitud de juicio político fue apoyada por el presidente del comité, Ofir Katz, Zev Elkin, Boaz Bismuth, Amit Alevi, Erez Malol, etcétera, etcétera, etcétera. El parlamentario Ofer Kasif respondió: la acusación de que supuestamente apoyo la campaña contra Israel es una mentira clara y descarada. Detrás de ella hay una clara intención maliciosa, persecución política y silenciamiento de todas las voces diferentes y de los representantes árabes en particular. En todas mis declaraciones incluí una firme oposición al ataque de Hamas. Antes de eso, 85 miembros de la Knesset firmaron una petición pidiendo que se terminara el mandato de Kasif, entre otras cosas, debido a que emitieron una petición que él emitió un reclamo, un respaldo al reclamo de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. O sea, él apoyó el reclamo. Durante el debate celebrado ayer, presidido por el primer ministro Netanyahu, la policía presentó una propuesta de compromiso relativa a las restricciones de la entrada de los árabes israelíes al monte del templo durante el mes de Ramadán. Yo hice un vídeo que se transmitirá hoy a la noche, a las 12 menos cuarto de la noche, hora israelí, donde doy mi opinión al respecto. En este caso, Brechevet informó que la policía propuso una restricción de edades diferencial, según la cual se prohíbe la entrada a hombres menores de 40 años y la edad de niños y mujeres se determinará más adelante. La decisión se aplicará durante la primera semana del mes de Ramadán y al final de la semana se decidirá si continuará las restricciones o si se concede un alivio. El primer ministro Netanyahu expresó su apoyo a la propuesta y pidió que su personal trabajara más sobre el asunto. En la discusión, los funcionarios de seguridad dijeron que la mayoría de los
factores problemáticos entre los árabes de Israel y de Jerusalén son de menores de 40 años, incluidas personas que pertenecen a grupos que han sido prohibidos y aquellos que no pertenecen a ningún grupo, pero que son conocidos por el Shin Bet y la policía. Una fuente política afirma que la decisión tiene en cuenta el temor a la masificación e insta a la entrada por la puerta del monte del templo. Según él, el número objetivo para los presentes en toda la zona de la montaña al mismo tiempo es de unos 50.000 fieles. La misma fuente política también señaló que cualquier decisión está sujeta a cambios, dependiendo de la situación de los combates en Gaza y de si hay un acuerdo para liberar a los rehenes. La posición del jefe del Shin Bet y de los representantes de la Fuerza de Defensa de Israel en la discusión fue que las restricciones a los árabes israelíes podría darle a Hamas lo que quería: unificación en la arena y malestar entre una población que evitó conflictos durante la guerra. El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, respondió en el debate que se trata de otro concepto del sistema de seguridad que debería olvidarse tras los acontecimientos del 7 de octubre. Según Ben Gvir, que es el responsable de seguridad, la prohibición tiene que ser para menores de 70 años. Yo vuelvo a repetir, tengo otra idea que está en el vídeo de la noche. Decenas de activistas de la organización Orden Nueva, Torat Leima y Marcha de las Madres también llegaron hoy a la mañana, lunes, al cruce en Nitzanim para bloquear la entrada de camiones de ayuda a la Franja de Gaza. Tras la llegada de los activistas al lugar, la Fuerza de Defensa de Israel evitaron abrir el cruce y los camiones de ayuda permanecieron al otro lado de la valla. Anoche, la Media Luna Roja en Gaza anunció que tras las manifestaciones israelíes, ni un solo camión entró por el cruce de Nitzanim. Por el cruce Keren Shalom, donde no se producen bloqueos, entraron 123 camiones, la mitad de la cantidad diaria de camiones que entraba anteriormente. Las organizaciones de Teoría del Combate y Marcha de las Madres respondieron. También esta mañana, decenas de nuestros activistas se levantaron y se prepararon en el campo para impedir esencialmente la introducción de ayuda al enemigo durante la guerra. La introducción de estos camiones, mientras nuestros rehenes están muriendo y nuestros soldados se sacrifican en el frente, es una vergüenza nacional y apuñalan con un cuchillo por la espalda a los combatientes. No llegará ninguna ayuda. En el bloqueo del cruce Nitzanim también participaron activistas del movimiento Si Quieres. Beniau Ben Shabbat, coordinador de campo del movimiento, dijo que no existe una realidad en la que el enemigo asesino reciba ayuda calculada en que es humanitaria. Que Egipto o cualquier otro país árabe vaya a ayudar humanitariamente. Necesitamos proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros soldados, y devolver a los secuestrados y garantizar la seguridad del país. No hay ayuda humanitaria sin ayuda humanitaria. O sea, lo que quiere decir es que nosotros no podemos dar ayuda humanitaria si ellos no dan ayuda humanitaria, devolviendo, sin ningún tipo de condición a los secuestrados. Las fuerzas de defensa de Israel
localizaron medios tecnológicos iraníes que aparentemente se originaron en China, en la sede de Hamas, debajo de la sede de la UNRWA, en el barrio de Rimal, en la Franja de Gaza, reveló a Reshet Bet. Hace aproximadamente una semana, la sede fue allanada, donde también se ubicaron muchos servidores. Según el informe, los hallazgos son analizados por la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet, que elaboran productos de inteligencia de calidad a partir de ellos. Hace aproximadamente una semana, las Fuerzas de Defensa de Israel revelaron que se ubicaron muchos servidores y unidades que servían a la sede de Hamas debajo de la sede de la UNRWA y presentaron la conexión entre las entidades. Ahora, de los medios encontrados en el cuartel general surge la conexión directa entre Irán y la sede central de la UNRWA en la Franja de Gaza. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en la operación confirmó que se destruyó servidores y tecnología, incluida bases de datos, y se eliminaron 120 terroristas. Los combatientes asaltaron la estructura de la organización después de información preliminar del Shin Bet y siguiendo un túnel previamente ubicado debajo de la sede de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Esto, cuando los combatientes llegaron al túnel a través de un pozo ubicado cerca de una escuela de la UNRWA y se encontraron con todo lo anteriormente mencionado. Recientemente se presentó una acusación contra Dalal Suleimán, hermana del jefe adjunto del buró político de la organización Hamas, Salal al-Aruri, quien fue eliminado por Israel después de que ella transfiriera fondos, incitara y apoyara a la organización terrorista. Esto es al final de una investigación junto con actividades operativas de inteligencia realizadas por la División de Inteligencia del Departamento de Policía de Judea y Samaria. Soleimán está acusada de transferir fondos a la organización Hamas en los últimos 2 años, que su hermano, el jefe adjunto del buró político de la organización, o alguien en su nombre, utilizó para diversas actividades. Además, el 7 de octubre, la acusada fue entrevistada por varios medios de comunicación y pronunció palabras incendiarias que recibieron mucha cobertura. En enero pasado, tras una pista de inteligencia recibida por la División de Investigación e Inteligencia de la Policía de Judea y Samaria, ella y sus hermanos fueron arrestados por fuerzas militares en la localidad de Arorá. La acusación incluye apartado de prestación de servicios para una asociación inadmisible, incitación y apoyo a una organización hostil. El ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz convocó hoy a la mañana al embajador de Brasil en Israel, Federico Meyer, para una conversación de reprimenda tras las duras palabras del presidente brasileño Lula da Silva contra Israel. Katz entregó al embajador brasileño el libro de los nombres, que incluyen los nombres de las víctimas judías del Holocausto, incluidos miembros de las familias del ministro, su abuelo Israel Katz y su abuela Shaprinza Katz. Los traje a un lugar que testifica más que cualquier otra cosa de lo que se hizo en el Holocausto a los judíos, incluidos los miembros de mi familia. La comparación entre la guerra justa de Israel contra Hamas y las atrocidades que cometieron los nazis es una vergüenza y deshonra y un grave ataque antisemita, dijo el ministro al embajador. Anunció que en lo que respecta a Israel, el presidente de Brasil es persona non grata.
no perdonaremos ni olvidaremos. En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, informarán al presidente Lula, que es una persona no bienvenida en Israel, hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras. El presidente brasileño acusó ayer a Israel de cometer genocidio en Gaza y comparó la guerra de Gaza con la destrucción del pueblo judío por los nazis. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no es una guerra, sino un genocidio. Esta no es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre ejércitos altamente preparados contra mujeres y niños. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con los palestinos. Esto no ha sucedido en ningún otro momento de la historia. De hecho, ha sucedido antes, cuando se decidió matar en Alemania a los judíos, afirmó Da Silva. El primer ministro Netanyahu atacó. Sus palabras son vergonzosas y serias. Se trata de trivializar el holocausto y de un intento de dañar al pueblo judío y el derecho de Israel a defenderse. Comparar a Israel con el holocausto de los nazis es cruzar una línea roja. Estamos luchando por la protección de Israel y asegurando su futuro hasta la victoria completa, defendiendo al mismo tiempo la justicia internacional. El presidente Yad Vashem, Dani Dayan, añadió que las vergonzosas palabras del presidente de Brasil son una escandalosa combinación de odio e ignorancia. Según la definición de la organización en la que el propio Brasil actúa como observador en el proceso de adhesión, se trata de una expresión claramente antisemita. La comparación de un país que lucha contra una organización terrorista que masacró a más de 1.200 de sus ciudadanos sin distinción alguna con las acciones de los nazis que exterminaron a 6 millones de judíos merece toda condena. Es triste que el líder de un país descienda a un punto tan bajo de distorsión extrema del holocausto. Israel espera que los combates de alta intensidad en Gaza continúen durante al menos otros 2 meses, durante los cuales también es posible una operación militar en Rafah, dijeron funcionarios israelíes a la agencia de noticias Reuters. La Fuerza de Defensa de Israel cree que existe la posibilidad de dañar significativamente las capacidades restantes de Hamás y preparar el terreno para reducir la intensidad de los combates. Otra valoración que se hace en el informe es que Israel no tiene intención de acceder a los llamamientos internacionales para que abandonen la acción militar en Rafah. Un funcionario israelí también dijo que se podría construir un muelle flotante al norte de Rafah que permitiría la llegada de ayuda internacional y atraque de barcos con asistencia médica desde un hospital de campaña para evitar el uso de la UNRWA. Señaló que a los palestinos no se les permitirá regresar al norte de la Franja de Gaza. También se informó que la evaluación israelí es que los líderes de Hamás y los secuestrados se encuentran en Rafah. Chocolate por la noticia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed al-Ansari, atacó duramente hoy lunes al primer ministro Netanyahu y sus declaraciones en las que exige que Qatar presione a Hamás para que libere a los rehenes israelíes. Este es un nuevo intento de postergar y prolongar la guerra por razones conocidas por todas, dijo al-Ansari. Al-Ansari también añadió que Qatar rechaza las acusaciones vacías de Netanyahu sobre los esfuerzos de Qatar para rehabilitar la franja y entregar ayuda humanitaria al pueblo palestino, que se presenta como financiación de Hamás. Como él sabe, esto se hizo en plena coordinación con Israel, los Estados Unidos, Egipto, las Naciones Unidas y todos los factores implicados. Qatar, según Ansari,
continúa sus esfuerzos de mediación sin prestar atención a declaraciones que pueden entenderse como una salida a las crisis políticas personales de Netanyahu. Exigimos centrarnos en el camino de las negociaciones de una manera que sirva a la seguridad de la región y de una manera que ponga fin a la tragedia actual de la continuación de la guerra, en lugar de declaraciones públicas, siempre que sirvan a los estrechos intereses políticos de Netanyahu. Nuestra fórmula es simple. La liberación de los rehenes puede lograrse mediante una fuerte acción militar y duras negociaciones, dijo Netanyahu anoche. En un discurso, en la inauguración de la reunión anual de Jerusalén de la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Judías en América, celebrado en el Museo de la Tolerancia de Jerusalén. Una posición dura debería ejercer presión, no sobre Hamás, sino sobre aquellos que pueden ejercer presión sobre él. Y en primer lugar, Qatar, que acoge a los líderes de Hamás y que los apoya financieramente. Por lo que pido presión sobre Qatar y Hamás para que libere a los rehenes. Espero que podamos llegar a un acuerdo pronto. Pero acuerdo o no, el trabajo debe terminarse para lograr la victoria completa. Fijarse que Israel acusa a Qatar, Netanyahu acusa a Qatar de, de, no, de que no actúa de forma imparcial, y Qatar dice que actúa de acuerdo con Egipto, las Naciones Unidas, la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos actúan de acuerdo, pero ninguno logra, ni logró, que se liberen a los rehenes. Se liberaron por gracia algunos rehenes por la intermediación de Putin, ¿se acuerdan? Unos rehenes orientales, creo que eran de Pakistán, no me acuerdo de dónde, que Putin pidió y los liberaron. Fue la única liberación que se hizo sin concesión, y todas las demás acciones lideradas por Qatar, Egipto, Naciones Unidas, Estados Unidos, no lograron, salvo a través de negociación, no lograron liberar a ninguno de los secuestrados por Hamás. Y claro, Netanyahu acusa esto y dice que evidentemente esta gente no está presionando a Hamás, o lo que está haciendo no lo está haciendo bien. Y ahora Qatar se queja de lo que dice Netanyahu. Internet está enloquecido por una fotografía publicada en canales de Telegram y cuentas de Twitter, que lo pueden ver aquí arriba. En las últimas horas, en las que se graba un terrorista vestido solo con ropa interior y los ojos cubiertos con un paño, con soldados de la Fuerza de Israel de pie junto a él. En apariencia, la persona en la foto se parece al líder de Hamás, Yahya Sinwar, pero es un detenido diferente. El portavoz de la Defensa de Israel aclaró que no era Yahya Sinwar, sino otro sospechoso, quien fue arrestado e interrogado. Mientras tanto, un miembro del buró político de Hamás, Mohamed Nassal, se refirió a la declaración del ministro de Defensa, Yoav Galán, según la cual la organización terrorista está buscando un sustituto para Yahya Sinwar, y afirmó en una entrevista a la televisión qatarí Al Jazeera, afirmó que Sinwar sigue desempeñando su papel de líder de Hamás y todos los líderes del movimiento son elegidos en elecciones.
Anteriormente, Galán dijo que se está llevando a cabo una licitación para determinar quién será el partido que controle la franja, porque la estancia de Hamas en Gaza no responde. No hay nadie con quien hablar como líder en el terreno y el liderazgo extranjero está buscando un líder interno. Para terminar, el ministro de Finanzas y presidente del partido religioso sionista, Bezalel Smotrich, dijo hoy al mediodía, en la reunión de su facción, que Israel debe dejar claro al mundo que nunca aceptará el establecimiento de un Estado palestino. Tras las repetidas publicaciones de que la administración Biden y otros partidos políticos pretenden imponer un objetivo político peligroso a Israel y promover una iniciativa para establecer un Estado palestino, como Jerusalén con su capital y su reconocimiento unilateral a finales de semana pasada, me volvieron al primer ministro Netanyahu y exigió que el gobierno de Israel tome una decisión que lo niegue completamente, comenzó Smotrich. Estoy feliz de que haya respondido a mi solicitud y haya presentado ayer al gobierno una decisión que fue adoptada por unanimidad, según la cual el gobierno se opone a cualquier dictado político unilateral y hoy será presentada a la Knesset para su aprobación. Y espero que sea aprobada, aceptada con la ayuda de Dios por una gran mayoría de los partidos sionistas. Solo los partidos árabes que apoyan al terrorismo probablemente votarán en contra. Me resulta difícil creer que un partido que se define a sí mismo como sionista y democrático pueda apoyar a un partido, a un partido externo y coerción antidemocrática de Israel para suicidarse y poner en peligro su seguridad. Un partido que invita a dictados unilaterales de partidos externos no merece representar al público del Estado de Israel. Puede votar directamente por el Congreso estadounidense en lugar de la Knesset israelí. Según él, la declaración de hoy no es suficiente y debemos dejar claro al mundo de la forma más clara que no aceptamos la creación de un Estado palestino ni unilateralmente ni mediante negociaciones de un tipo u otro. Un Estado palestino después de la terrible masacre del 7 de octubre sería una recompensa por el terrorismo y un estímulo para todos nuestros enemigos al Medio Oriente. Transmitiría que a través del asesinato, la masacre y la violación se pueden lograr logros políticos que terminarán en la rendición del Estado de Israel. El establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la tierra de Israel y cerca de todos los principales centros de población es un peligro existencial para el futuro del Estado de Israel y nunca estaremos de acuerdo con eso. La decisión de hoy en la Knesset es un primer paso en la correcta dirección, pero no es suficiente. Pido al primer ministro Netanyahu que anuncie explícitamente que las medidas unilaterales serán respondidas con medidas unilaterales. Ante cualquier medida unilateral adoptada contra el Estado de Israel, Israel actuará unilateralmente para cancelar los acuerdos de Oslo, cesar la retirada completa e inmediata de todos los fondos transferidos a la autoridad palestina y la disolución completa de la autoridad palestina. El ministro también respondió a las afirmaciones de que el gobierno no tiene objetivos políticos en la guerra contra Hamas. Las afirmaciones infundadas que se escuchan repetidamente contra nosotros desde los sectores de izquierda, en los medios de comunicación y de todo tipo de generales retirados que crecieron en las rodillas de Oslo y que nos acusan de no tener objetivos políticos para la guerra en Gaza, son simplemente asombrosas. Tanto en la izquierda, si no se adoptan sus
sus peligrosos objetivos políticos, entonces no tienen objetivos políticos, porque después de todo, no puede haber ningún objetivo político que no se base en la rendición, la retirada y las concesiones, y la división de la tierra y la entrega de territorio y el establecimiento de un Estado terrorista. Esto es lo que pretende la izquierda. Destruir a Hamas militar y gubernamentalmente y asegurarse de que ya no controle Gaza es un objetivo político. Desmilitarizar la franja de Gaza es un objetivo político. El control operativo total en toda la franja de Gaza durante muchos años para garantizar que desde allí no se desarrollen nuevamente una amenaza a la seguridad contra los ciudadanos de Israel y los residentes del sur, este es un objetivo político. También enfatizó que fomentar la migración voluntaria de la población que apoya a Hamas desde Gaza para que haya menos antisemitas que odian a Israel y se despiertan cada mañana con el deseo de asesinar a todos los judíos, es un objetivo político que creará una situación diferente. La realidad sobre el terreno y arrojar una luz completamente diferente sobre todos los debates del día después. No aceptar cambiar una vaca por un burro y gobernar con la sangre de nuestros heroicos combatientes. La entidad terrorista de Palestina en Judea y Samaria, en la Franja de Gaza, y establecer un Estado terrorista en Judea y Samaria y en Gaza, un Estado que pone en peligro la existencia de Israel, es definitivamente un objetivo político. Tenemos objetivos políticos claros. Son completamente diferentes del concepto político y de seguridad que lideró la izquierda desde los malditos acuerdos de Oslo. Y se supone que deben promover el sionismo, fortalecer los asentamientos y fortalecer el territorio, la seguridad del Estado de Israel y a sus habitantes, concluyó Smotrich. Esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo, si Dios quiere.